Hola amigos, bienvenidos al tercer programa de la cuarta temporada del podcast Fotocasa Pro Academy. ¿Qué pasa, Ismael? Pues nada, aquí estamos, tercer episodio. ¿Todo bien? ¿Tú qué tal? Pues muy bien. Aquí con los focos, con un calor increíble. Es verdad que da un poco calor estos focos, ¿eh? Son muy buenos. Nos hemos gastado aquí la pasta. Muy bien, Ismael, pero nos hemos gastado la pasta. Nos hemos gastado la pasta, ¿no? Bueno, Un poquito. Bueno, podría estar mejor, ¿eh? Podría estar mejor. Haremos seguimiento de esto. Sí, y de hecho, por favor, no nos pidáis por redes sociales que os enseñemos el set. No, todavía no. Porque por ahí tenemos una máquina de Todavía aire no, acondicionado desmontada, una camilla, bueno. Poco a poco cambiará, esperemos que cambie. Mucha locura, nos metemos ya en fechas complicadas, pero bueno, se acaba el año, Ismael. Se acaba el año y creo que es un buen momento para este tema que vamos a hablar hoy, ¿no? De saber qué tal ha ido el año, si hemos hecho las cosas bien y si podemos mejorarlas de alguna manera. Y es que hoy vamos a hablar de un tema que a mí realmente me gusta mucho, pero es verdad que a todos nos pasa, no solamente a aquellos que os dedicáis al día a día de una inmobiliaria, sino que creo que a todos nos falta hacer mucho seguimiento, ¿no? No sé tú cómo lo ves. Totalmente. De hecho, nos dejamos llevar en el día a día y a veces vamos enlazando una acción con otra, una tarea con otra, a veces tareas en paralelo. Eso nos pasa mucho a ti y a mí, Sí. que trabajamos con 2-3 temas a la vez, ¿vale? Antes, en uno de los descansos, grabando el podcast, yo estaba cerrando una campaña, Ismael estaba haciendo otra cosa, a la vez hemos grabado una pequeña cuñita y a la vez estábamos haciendo el podcast, ¿no? Y esto es un desastre, o sea, al final estoy con Ismael, que hay que parar, que hay que hacer seguimiento, que hay que pensar las cosas y evidentemente es así como se llega a resultados. Eso es cierto, es verdad que nos cuesta mucho a todos, como digo, pero hoy espero que nuestro invitado nos traiga alguna píldora que nosotros podamos aplicar y sobre todo que nos motive a hacerlo y que no se nos olvide. Pues Ismael, sin más, ¿a quién tenemos hoy y de qué nos va a hablar? Pues Juan Carlos, hoy tenemos a una persona que me hace especial ilusión tener en nuestro podcast. Él es Jordi Clanchet y es el director comercial de Comprar Casa. Muy buenas, Jordi, ¿qué tal? Pues muy buenas, un placer estar con vosotros. La verdad que primero muchísimas gracias por la invitación y a disponer siempre. Pues Jordi, para los que no te conozcan, que seguramente serán pocos, sí que nos gustaría saber lo primero un poquito más de ti. Cuéntanos, ¿quién es Jordi Clanchet? ¿Desde dónde empiezo? Desde el principio. De los tiempos. Jordi Clanchet actualmente es el director comercial de la red de agencias inmobiliarias Comprar Casa en España. ¿De acuerdo? Comprar Casa es una red de agencias licenciatarias en España y en Portugal. En este caso, mi responsabilidad reside en el territorio español. Entonces, un apasionado del sector que empezó en 2004, si no recuerdo mal, y que ha ido variando en el tiempo, siempre con la línea continuista del sector inmobiliario, lo único que con paréntesis entre medios, donde he trabajado en Family Office de inversión, también he tenido mi propia empresa en el mundo de la hostelería, en el mundo de los eventos, y siempre en ese momento tuve el run de volver al sector. Y en ese momento, hace unos 7-8 años, volví de la mano de Comprar Casa y en ese momento como consultor de negocio, porque uno de nuestros servicios, de hecho nuestro servicio principal con nuestras agencias, es el servicio de consultoría con ellas. Y yo formé, en principio, no, en un primer momento empecé con las agencias de Cataluña y luego todo eso se fue dibujando poquito a poquito, cogiendo más territorios, delegando y desde hace un tiempo pues soy el director comercial de la marca, que, bueno, viajando, distraído, divertido, el mercado también acompaña en esa diversión, así que entretenidos estamos. Jordi, hoy vamos a hablar principalmente de indicadores y seguimiento, ¿no? Pero antes nos gustaría saber un poquito tu opinión. ¿Por qué nos cuesta tanto hacer seguimiento a nuestros clientes? La pregunta del millón es algo de naturaleza humana, yo diría, ¿eh? Bueno, la principal problemática es que siempre por naturaleza tendemos a irnos a lo rápido, a lo fácil y eso, y a lo inmediato. Entonces nos intentamos nutrir, pues en cuanto hablamos de prospectos, de los más fáciles, siempre pretendemos que nos entren por la puerta, que nos llamen, recurrir a nuestro círculo o a referidos, ¿no? Y en el caso de las demandas, pues tendemos a ir a esas demandas nuevas o esas demandas que tenemos en mente
y lo que nos cuesta en el tiempo es esa recurrencia de trabajar toda esa cartera que tenemos a nuestra disposición por trabajo previo en nuestro CRM, y ahí está la dificultad. Y muchas veces la dificultad reside en no saber cómo. Es decir, muchas veces es en no tener un procedimiento, en ir un poquito al tuntún y esa falta de previsión. Con esa falta de previsión, pues ahí reside la dificultad principalmente. Pues si te parece, Jordi, vamos a empezar con un punto que yo creo que a todos los inmobiliarios realmente les preocupa, que es la captación. Y es que si la captación, todos sabemos que siempre ha sido un reto, en los 2 últimos años quizá lo está siendo más. Pero, ¿qué beneficios realmente tiene la captación o el seguimiento en la captación, mejor dicho? Bueno, beneficios, todos, absolutamente. Como dices, en los últimos tiempos la captación se ha vuelto más difícil en un sentido de que la oferta es más estática y aún seguimos en un volumen de transacciones y volumen de demanda alto. Pese a lo que digan de que la demanda está cayendo, al menos por los datos que tengo, es que ahora mismo en el último trimestre la demanda está en picos y seguimos en un volumen muy alto de transacciones. Y con esa oferta tan estática nos encontramos esa dificultad. Aquí tendríamos que especificar también o tener en cuenta qué tipos de prospectos estamos trabajando. Es decir, no es lo mismo un prospecto que venga por un círculo de influencia, un prospecto que venga por un referido, un prospecto que sea un particular, un prospecto que localicemos que está trabajando en abierto, con lo cual es localizable, un prospecto que venga a través de las ads de redes sociales. Es decir, en función de la tipología de prospecto, si es más frío o más templado, nuestra recurrencia al contactar con él tiene que ser una u otra, nuestro speech, nuestro argumentario tiene que ser una u otra. Y a partir de aquí, pues es lo mismo de siempre. Es decir, el secreto está en la constancia. Siempre tenemos medias. Nosotros sabemos más o menos de media cuánto tardamos en que ese prospecto nos permita conocerle. Hablabas ahora, Jordi, de medias, pero a mí, por ejemplo, me pasa mucho, ¿no? Cuando hablo con inmobiliarios, hombre, yo dentro de 15 días, cada 15 días no puedo llamar a un propietario. Cada mes me parece mucho tiempo para no haber hablado con un propietario. Más o menos, ¿cómo crees, bajo vuestro punto de vista, cómo hay que hacer ese seguimiento? ¿Cada cuánto hay que hablar con ese cliente? ¿Cómo podemos interactuar con él? Exactamente qué contenidos podemos generar en esa conversación? Bueno, primero, la recurrencia debe estar. ¿En cada cuánto? Pues en función de la fuente. Hombre, yo te diría de la tipología de prospecto, como te decía, si es frío o más templado. De media te diría que una vez al mes, seguro, absolutamente, seguro. Y de media tenemos calculado, de media, en función, obviamente, de tipología de prospecto, que a la sexta vez que hablas con esa persona es cuando te recibe, de media, ¿eh? Como todas las medias, hay más y hay menos. A partir de aquí, ¿qué le podemos decir? En función, tienes los que yo no quiero inmobiliarias, yo no quiero agencias, yo no quiero pagar. Ahí reside un poquito qué es lo que entienden que haremos por ellos, qué fama tenemos en el sector, que esa es la gran problemática general que nos encontramos los inmobiliarios. Y muchas veces cuando trabajas de manera distinta, pues en nuestro caso en Comprar Casa, que trabajamos de manera especializada, debemos atravesar esa puerta y el podernos explicar. A la hora de diferenciarse puede ser la especialización, pero también a la hora de diferenciarse es cuando sale un particular, ¿qué hace todo el mundo? Llamarlo. ¿Tú vas a llamarle? Vas a ser uno más. ¿Qué podemos hacer? Al final, la llamada es una carta que te puedes guardar. Primero, sin ser muy invasivo, si tenemos el número de teléfono, podemos mandar un WhatsApp con todo el respeto del mundo. Ahí tienes dos posibilidades. Te puede leer, te puede contestar, no contestar. Aún así, aún tienes la carta de la llamada. Y aún así, aún tienes la carta de ir a presentarte, si puedes, a su propiedad que te conozca. Es decir, ahí también tenemos que tener en cuenta cuáles son los canales, qué formatos tienen. Una cosa es un escrito, otra cosa es una llamada. Es decir, un escrito es muy frío. ¿Qué verán? Tu foto de perfil, nada más, no saben nada de ti. En una llamada, ¿qué verán? ¿O qué escucharán en este caso? Tu voz. Y un vídeo. ¿Alguien les manda un vídeo donde te pone voz y cara y eres más próximo? Son cosas que se pueden hacer o cuando vas a localizar una propiedad. Hay técnicas y maneras y formatos de diferenciarte porque al final lo que buscamos es el conocernos.
Es esa la dificultad. Y que es muy fácil mandar a la porra a alguien por teléfono y por WhatsApp, por supuesto. Ahora, cara a cara ya no. Y te pueden mentir, te pueden omitir, se pueden deshacer de ti muy fácilmente según qué canales. Pero en cambio, lo que buscamos siempre es conocernos. Conocernos y a partir de aquí el poder explicarle los beneficios y la diferenciación de nosotros con otros o el por qué somos tan necesarios o por qué somos necesarios en su labor de vender la propiedad. Porque no hay que perder de vista que de media en España una persona vende entre ninguna y 2 propiedades. Es decir, de media estamos en una transacción a lo largo de toda la vida. Es un momento muy, muy importante donde ellos, los propietarios, exceptuando obviamente inversores o casos, pero de Sí, manera general, cliente general, ¿no? Que suele tener las agencias. cliente general no sabe todo lo que necesita para vender su propiedad, no es experto en el precio o cuál es el precio de salida, no sabe de las herramientas de la documentación, puede tener una idea. Entonces, a partir de aquí, pues debemos explicarle el por qué somos necesarios. Claro. Aquí, Jordi, hablabas de un punto yo creo muy importante, que es la fuente por la cual hemos conseguido ese contacto, ¿no? Y es que si en el caso de los compradores quizá es más sencillo, pues es cierto que tenemos los portales inmobiliarios como Fotocasa que nos ayudan a llegar más a un cliente comprador. En el caso de los particulares, en el caso de los vendedores, pues aquí quizá tenemos muchísimas más herramientas, tenemos muchas más opciones y tenemos que ver exactamente cómo convierten, ¿no? Es decir, de ese contacto, quién pasa realmente al cliente. ¿Cuáles serían esos indicadores que nosotros podemos valorar para saber si esa fuente de captación o de prospección nos está funcionando? Bueno, primero tenemos que tener claro lo que decía al principio, el nivel de confiabilidad que es el lead, es decir, si es muy frío o no tan frío, en función del canal. Si tú lanzas una campaña en ads y te llegan leads que han valorado su vivienda, es un lead muy frío. Si es alguien que viene recomendado por un cliente que has tenido, ese lead es confiable. El ratio de conversión ahí cambia absolutamente, porque al final el cambio de chip realmente viene por la confianza. La confianza. Si no existe ningún tipo de vínculo, ese es el vínculo que tienes que ganar. ¿Cuál es el ratio? Hombre, en función, ¿no? Si quieres podemos hablar de ratios concretos por fuentes, pero la idea general y lo principal es la introducción de esos leads, de esos prospectos en la base de datos, en el CRM que utilicemos, y hay que trabajar el rodillo, es decir, hay que trabajar toda la cartera todos los meses, Efectivamente. independientemente. Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, bueno, yo creo que el seguimiento, como tú decías al principio, es fundamental y esto también nos ayuda a saber, oye, pues si tengo un cliente que me llega, por ejemplo, una alerta en un portal, evidentemente tendré que hacer más seguimiento para que se realice la conversión que cuando es un cliente referido, ¿no? Y aquí medirlo puede ser en un CRM, pero al menos, por favor, en un Excel o una tabla, yo creo que es fundamental para poder saber qué nos funciona y qué no. Pero también me gustaría hablar de otra parte de los clientes que ya hemos avanzado antes, que son esos clientes compradores, donde realmente, y lo comentabas tú anteriormente, no se suele hacer mucho seguimiento a estos clientes. Es decir, al final, la mayor parte de las agencias se centran en ese lead inmediato que estamos generando a través de ese portal inmobiliario, pero no se suele hacer seguimiento de ese cliente para enseñarle otras viviendas a futuro. Como norma general hablo, ¿eh? ¿Qué importancia tiene hacer seguimiento a estos compradores? Depende de los resultados que quieras tener. Es decir, si nosotros somos capaces me lo invento, de hacer una venta mensual, 2 ventas mensuales, 3 ventas mensuales, las que sean, trabajando solo con aquellos que tenemos en mente, que sabemos que están calientes de demandas, y aquellos nuevos a probar suerte, pues imagínate el éxito que puedes tener si trabajas durante todos los meses toda la cartera que tienes en tu CRM y base de datos. La principal dificultad está en la calificación de esa demanda. O sea, tenemos la gran suerte. Obviamente, la demanda que nos entra depende principalmente y básicamente de las propiedades que tenemos en cartera. Cuantas más propiedades tengamos, más demanda tendremos. Cuantas más propiedades captadas a buen precio tengamos, mejor será el lead. Cuantas más ajustes de precio hagamos de las propiedades, más leads nos van a entrar. Por suerte disponemos de herramientas como vuestro portal, que eso nos permite el generar esos leads, pero con eso no es suficiente. Y no hay que perder de vista y hay que siempre tener en cuenta que todos estos leads
valen dinero. Es decir, la agencia, el gerente, ha gastado o ha invertido, en este caso, un dinero para la recepción de esos leads. Y cada cartera vale su peso en oro, como para desperdiciarlo. A partir de aquí, ¿cómo quieres ganarte la vida? ¿Cuántas transacciones quieres hacer al mes? ¿Una, dos, tres? ¿O 5, 6, 7, 8? No lo sé. Las que sean, depende de ti. Tienes una buena base de datos para trabajarla. La principal dificultad es en calificar bien a esa demanda en ese primer momento. A partir de ahí tendremos que ver cuál es la motivación de su compra, cuál es la capacidad principalmente, puede o no puede, o a priori en principio. Siempre hay que tener en cuenta que esa calificación telefónica nos pueden omitir. Por eso siempre es imprescindible o muy importante que vengan a la oficina para poder acabar de cualificarlos bien. Y hay un tercer término que es el tiempo. ¿En qué momento yo cojo a esta demanda? ¿Esta demanda acaba de empezar a mirar para comprar o ya lleva tiempo? ¿Lleva un mes, 5 meses, 8 meses? En función de eso podremos determinar qué urgencia tiene. Entonces, a partir de aquí, sabiendo la motivación, tenemos que ver por qué busca esto aquí, con estos parámetros, con estas habitaciones, en esta zona, etcétera, etcétera. Sin perder de vista que cualquier persona cuando empieza a comprar, empieza con un ideal de compra. Nos ha pasado a todos, yo creo, ¿no? Claro, ese ideal de compra no suele acabar encajando con su realidad de compra. Entonces, ese diferencial, ahora mismo con la situación de mercado, que por suerte la subida de tipos pues, ha frenado, pues veníamos en una dinámica que ese diferencial poco a poco se iba agrandando. ¿Y cómo podemos lograr que ese cliente acabe comprando con nosotros? Aquí entra otro tema que hoy no es el día, que quién es cliente y quién es consumidor, en función de qué, ¿no? Pero esa demanda acabará comprando en su gran mayoría. La pregunta es, ¿acabará comprando con nosotros? Y la respuesta es, depende de nosotros. Y es así, depende de nosotros, depende del seguimiento que le hagamos. Si nosotros sabemos aterrizar de su ideal a su realidad, y eso se hace con seguimiento, con rodillo, de manera recurrente, no durante el mes, sino todos los meses, porque no es una decisión o un proceso que en la gran mayoría se produzca en el mes, sino que el recorrido normalmente es más largo. Entonces, si somos capaces de hacernos esos seguimientos con ellos, y ahora me dices, bueno, ¿y qué le ofrecemos? Porque muchas veces la gran problemática es, ¿yo qué les digo? Pues si no tengo nada que ofrecerles, ¿no? Tenemos pues, bases de datos, tenemos CRMs que nos permiten hacer esos cruces, esas oportunidades, y si no, podemos ir jugando con esos parámetros para ver qué otras oportunidades aparecen. Si no acaba comprando en esta zona concreta porque por el precio no le encaja, pues vayamos a buscar en esta zona. Si busca un chalet, puede ser que también busque un apareado, busque un independiente. Si busca un piso, puede ser piso dúplex. Es decir, hay que ir ampliando parámetros para ir aterrizándolo a su realidad. Si somos capaces de hacerlo, entonces sacaremos mucho más provecho a nuestra cartera de demandas, a todo el dinero invertido, y no haremos 1 o 2 ventas al mes o 3, haremos muchas, muchas más. Es decir, el factor exponencial de rendimiento de un agente no está en que me entren más demandas, no, está en aprovechar las que tienes, porque la gran mayoría de ellas comprarán. Ahora la pregunta es, ¿comprarán contigo? Ya. Jordi, en el caso de los compradores podemos encontrar que a veces no son compradores reales. ¿Cómo podríamos identificarlos? Bueno, lo principal, como decía, el primer filtro suele ser telefónico, ¿no? Ahí sí nos pueden escapar, ahí dependemos ya de nuestra habilidad. En esa cualificación, pues cuantas más preguntas cerradas hagamos, más interrogatorio será, y como más interrogatorio es, la persona menos nos va a contestar. Así que, hombre, yo recomendaría preguntas abiertas. Si llevamos tiempo en el sector, pues tenemos un olfato que nos puede decir, porque si nos dice una cosa por aquí y luego nos descuadra por allá, ahí lo podemos ver. Pero no, claro. Pero lo principal yo siempre lo recomiendo. Lo principal es que la cualificación, cuando nos entra una demanda, es principalmente porque está interesado en una propiedad y quiere hacer una visita. Y visita, y visita, y visita. De acuerdo, perfecto, fenomenal. Hacemos la cualificación, pero que venga a la oficina. Y ahí es el momento. En la oficina. En la oficina ver si realmente es un filtro. Ver si realmente ese cliente es comprador o no. Es más, que venga a la oficina es bueno porque le puedes ayudar realmente mucho más, porque como lo acabas de cualificar,
puedes acabar de introducir los datos en el CRM y a lo mejor sí vais a ver esa propiedad, pero a lo mejor podéis ver otras muchas más. ¿Y el tiempo de seguimiento es igual, bueno, que con los clientes vendedores o consideras que es diferente? Es distinto, es distinto. Es decir, bueno, aquí siempre hay urgencia, ¿no? A priori y en principio todo el mundo tiene urgencia, para vender o para comprar. Ahora bien, hay que ver al detalle en cuanto a, vale, ¿quieres vender? ¿Con cuánto tiempo? ¿Qué necesidad tienes? ¿Qué urgencia tienes? ¿A qué precio quieres vender? Si quieres vender mañana se puede vender, todo dependerá de qué precio lo pongas, por supuesto. Ah, no, pues que yo quiero tanto. Bueno, vale, tú quieres tanto. Ahí es nuestro deber el asesoramiento. También pasa con las demandas. Es fundamental y es primordial que les podamos, que les sepamos asesorar. Debemos ser conocedores de lo existente de nuestro mercado, de lo que ha existido, de la recurrencia, de la rotación por tipologías de propiedades, porque muchas veces cuando un comprador quiere una cosa concreta, nosotros tenemos que ser capaces de decirle, es algo recurrente, es algo que ocurre cada 5 años. De estas propiedades hay una cada 10 años o cada mes, en función. Entonces, a partir de aquí viene el realismo y poder aterrizar ese realismo, esa realidad de mercado a la necesidad o a la voluntad o al deseo del comprador. En cuanto a los propietarios, bueno, en función de, no, mira, es que yo tengo una hipoteca de tanto y no lo puedo vender por debajo. Ahí debemos ser capaces también de asesorar y de lo más difícil para un agente, decir, lo siento, pero no te puedo ayudar. Porque ahí vienen muchas veces los imposibles, las pérdidas de tiempo, pues que no se les puede ayudar. O ese cliente necesita un tiempo de maduración muy largo y no pasa nada. Pues le acompañaremos hasta que aterrice a su realidad. Nosotros debemos ser capaces de mostrarle la realidad del mercado porque debemos ser expertos en nuestro mercado. Debemos saber tenemos que tener en cuenta tanto lo que pasa a nivel macro, que eso influye en nuestro mercado, por supuesto, pero también tenemos que ser expertos en nuestra plaza. Tenemos que ser especialistas en nuestra plaza. Tenemos que saber qué es lo que ocurre en nuestra plaza. Hemos hablado de propietarios, Jordi, hemos hablado de compradores, pero quizá el gran olvidado, no sé si estás de acuerdo, es aquellos clientes que ya compraron o vendieron contigo, es decir, tu cartera de clientes que se puede decir fieles, ¿no? Son los grandes olvidados. Los grandes olvidados, hablábamos al principio, ¿no? Y quizá nosotros, pues hablabas tú antes del coche, pues no nos suelen hacer mucho seguimiento ninguna de las empresas, pero ¿cómo debemos hacer seguimiento a estos clientes que ya compraron y vendieron? Porque a veces puede resultar difícil saber exactamente pues cómo entrar, ¿no?, en esa comunicación, cómo generar ese plan de comunicación de cara a, pues oye, no ser pesado y no llegar a un punto donde le estamos enviando inmuebles a un cliente que realmente pues en este momento pues ya no le interesa porque acaba de comprar o vender. Y la pregunta sería ¿por qué le enviamos inmuebles? Efectivamente. Bueno, que es lo que solemos hacer, ¿no? Porque, por sí, ejemplo, sí, no sé si lo estás de sé. acuerdo que en las redes sociales muchas veces de las agencias la mayor parte utilizan contenido relacionado con viviendas cuando a lo mejor su usuario medio ahora mismo no quiere comprar o vender. Bueno, primero aquí tendríamos que discernir quiénes somos y qué hacemos. Es decir, ¿vendemos productos o vendemos servicios? Y en función de eso, pues en nuestras redes sociales está bien, ¿no? Poner las novedades de las propiedades que van entrando, etcétera. Pero esto es un negocio de personas y es un negocio de servicios. Entonces, yo creo que tiene que ir más enfocado por ahí. Los grandes olvidados son nuestros clientes que en Comprar Casa les llamamos clientes para siempre, son aquellos que han tenido algún tipo de compromiso con nosotros. Arrendadores, arrendatarios, compradores, propietarios. Eh, ¿Por qué no hablamos con ellos de forma recurrente? Nosotros, de hecho, tenemos un procedimiento que es el 12421, que consiste en un tipo de comunicaciones con ellos, porque justamente lo que buscamos es, el fin de cualquier agente inmobiliario es el poder acabar trabajando por referidos, ¿no? Tener un volumen tal que puedas trabajar con referidos. Y eso se hace trabajando bien. Trabajando bien, pero no es suficiente. Luego, recordar a ese cliente quién eres, qué haces, dónde estás y a qué te sigues dedicando. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues hay muchas herramientas a nuestra disposición, desde redes sociales, el WhatsApp, el estado, el catálogo, las listas de difusión, de tu círculo, de tus clientes para siempre. ¿Qué les enviamos? ¿Qué les decimos? Oye, pues mira, ahora se acerca una oportunidad que estamos cerca de Navidades. Totalmente.
¿por qué no enviamos una felicitación navideña y preguntándoles cómo están, cómo les va todo? ¿Qué cuesta? Nada, Totalmente. nada. Jordi, venga, vamos. Mójate un poquito, ¿vale? Para todos los que están escuchando ahora mismo el podcast y regularmente no hacen seguimiento o todavía no están realizando este seguimiento, por un lado, ¿cómo podrías animarles a que lo realicen? Y por otro lado, ¿cuáles son las ventajas que realmente les ofrece hacer este seguimiento? Realmente es nuestra mina de oro. Es así, es que es nuestro factor exponencial donde realmente podemos dar un salto ya no cualitativo, sino cuantitativo. Realmente no lo ves hasta que no lo haces. Y no sirve hacerlo una vez, sino la dificultad está en la recurrencia, en la constancia. Hombre, yo les animaría a que se creen un procedimiento en función del Excel que tengan, de la herramienta que tengan, que se pongan, aquí estamos ya entrando en lo que es la gestión del tiempo, porque es una de las grandes problemáticas de todo el mundo, es que no me da la vida, es que no tengo tiempo, es que, bueno, es una cuestión de organización, de crearse uno su agenda, dejarse espacios tanto por la mañana como por la tarde para los incendios que ocurren, pues que tengas espacio disponible para hacerlo. Es gestión del tiempo y es organizarse y decir, mira, pues si trabajo de manera especializada o trabajo en un formato mixto, pues te organizas la agenda en función del formato y a partir de aquí es ponerte tu momento de trabajar tu cartera de prospectos, de trabajar tu cartera de propietarios, porque ¿dónde pecamos las agencias, los agentes yo diría que en un 90 y pico por ciento? Es en el seguimiento, incluso a los que nos han firmado, a nuestros propietarios. Entonces, ¿por qué no hacemos reuniones mensualmente con nuestros propietarios, explicándoles la situación de mercado, explicándoles pues, con los datos maravillosos que nos dais desde los portales, en número de visualizaciones, interacción, qué interés tiene la propiedad? Nosotros no tenemos mejor temperatura para medir el grado de comercialización de una propiedad que los datos que nos dais desde los portales. A partir de aquí también de los datos que tenemos desde la agencia, es decir, ¿cuáles son los números, el número de visualizaciones de interés que tiene la propiedad? ¿Cuántas visitas hemos tenido? ¿Cuántas propuestas hemos tenido? ¿Qué han dicho en las propuestas? ¿Cómo han sido? ¿Son similares? ¿Son dispares? ¿Han tardado? Entonces, debemos hacer ese acompañamiento a nuestros propietarios para, repito, asesorarles, porque lo que somos Wow. agentes que asesoran. En una misma respuesta has metido diferentes frases poderosas, ¿no? Mina de oro, gestión del tiempo, acompañamiento, beneficio. Chicos, o sea, esto lo tendría claro. No, pero es verdad, ¿no? Porque además yo creo que en esto del seguimiento, que no es porque, evidentemente es por aportar valor, ¿no?, a nuestros clientes, pero lo decías tú, Jordi, ese cliente, por ejemplo, propietario o incluso comprador, es probable que se encuentre por primera vez en esa situación, ¿no?, la que quiere comprar o vender una vivienda. Y a veces tenemos que demostrarle con hechos lo que está pasando con esa operación, ¿no? Y no nos queda más remedio que hacerlo con datos, porque si no, es verdad que hay mucho agente inmobiliario que no aporta información y que además capta vivienda, por ejemplo, a cualquier precio porque lo que necesita en este momento es obtener mucho producto, pues porque no tiene producto ahora mismo en su estantería, ¿no? Que lo entiendo perfectamente. Sí, pero la pregunta que nos tendríamos que hacer es ¿para qué? O sea, ¿para qué quiero producto que no se venda? ¿Para perder el tiempo? Eso es. Y no solo el mío, el del propietario, porque le estoy engañando. ¿Cuánto quieres? 100.000. ¿Cuánto cobras? 6%, 106.000. ¿De qué sirve? De nada. Tenemos la gran suerte que tenemos herramientas fantásticas y me remito otra vez al CRM. Podemos trabajar al tuntún. Tendremos el éxito que tendremos, ni bueno ni malo, el que sea. Pero si con esos clientes, pues oye, lo que toque, acabo de hablar con ellos, me dicen no sé qué, pues agéndate un nuevo seguimiento y trabaja con la agenda, que al final será abrir la agenda y ¿qué me toca? ¿Qué tengo que hacer hoy? Llamar a visita a este. Ya está. Es así de sencillo. Hablando en la teoría, en la práctica, la dificultad pues es en esa gestión del tiempo, en los incendios que nos suelen salir, ocurrir y que te llevan de un lado para otro. Para ello, yo lo que recomiendo
en ese sentido es como empezaba, que es un servicio de consultoría. Un consultor que al final es un entrenador personal que pone el foco a la agencia, al gerente y a los agentes de manera semanal, quincenal, mensual, en función del consultor que sea. Pero yo lo recomiendo porque el mejor negocio del mundo en una ciudad es un gimnasio. Puede tener 500 suscriptores, 500 socios, pero tiene un espacio de 60 metros cuadrados y es que al final cada día van 20. Sí, es verdad que al final un consultor te hace ver las cosas de otra manera, ¿no? Jordi, para cerrar el podcast de hoy, sí que nos gustaría pues que nos dijeras, porque ya sabes que Fotocasa Pro Academy es un proyecto de formación, ¿en qué se debería formar un agente inmobiliario o un profesional inmobiliario para mejorar en su desarrollo profesional? ¿En qué? En todo. Estamos en un mercado y en un sector que evoluciona tan rápido, que lo que hoy vale dentro de 6 meses no es que esté obsoleto, pero es que ha evolucionado mucho. Entonces yo creo que la formación es básica. Es básica en cuanto desde los básicos hasta la innovación, en el sentido de que los básicos, desafortunadamente, hay mucha... Pues yo le llamo cursitis, es decir, voy a los cursos. Sí, hombre, sí, es así. Sí, yo también lo creo. Y nos pasa a todos, ¿eh? Y esa es la dificultad en la ejecución. Es decir, yo voy a un curso, perfecto, me encanta, pero luego no ejecuto. ¿Pero por qué? Porque el día a día me lleva a esto, a lo otro, etc. Ahí la importancia de que tengas a alguien detrás también para poner el foco. Pero más allá de eso, en esa evolución, la formación es continua y el mercado evoluciona constantemente y siempre salen herramientas nuevas tanto para seguimientos, tanto para captación, etcétera, etcétera. ¿Por qué es importante la formación? Primero, hay un tema hay muchas fuentes, ¿no? También hay la parte de networking, que es una parte también de trabajar los referidos, el ser conocido en tu plaza, más allá a nivel formativo. Y a nivel formativo, pues lo que decía. ¿Por qué es importante la formación? Madre mía. De lo que más. Yo creo que todo el mundo debería estar formado siempre y de manera constante. Pues Jordi, con esto terminamos, nos quedamos con ese consejo también para nosotros mismos, tenemos que formarnos de manera constante y nada, nos vemos pronto seguro, así que cuídate mucho, un placer tenerte en nuestro podcast. Oye, muchísimas gracias a los dos, un placer y espero volver algún otro día. Venga. Un abrazo, Jordi. Cuídate. Un abrazo, que vaya muy bien. Chao. Pues tengo que decir, Juan Carlos, que me encanta haber hablado del seguimiento a aquellos clientes que ya compraron y vendieron con nosotros. Sí, Ismael. Por cierto, muy majo, Jordi. Me pareces un tío muy majete. Y además ahí creo que has dejado cositas interesantes, ¿no? Para nuestros oyentes. Bueno, oyentes y viewers, ¿no? Viewers. Sí, un tema muy interesante, Ismael, porque estoy de acuerdo con lo que hablábamos al principio en la introducción, ¿no? El hacer seguimiento, el recuperar esos clientes con los que ya has trabajado o has tenido contacto, tener un trato diferente y hacer un seguimiento diferente a cliente vendedor, cliente comprador, definir timings diferentes, es algo potente. Y, por ejemplo, a mí me ha gustado mucho el hecho de diferenciar, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo llega ese cliente a mí? Oye, podemos analizar exactamente la conversión que tiene ese cliente en función del medio por el cual lo hemos conseguido. Y es que creo que la mayor parte de los agentes inmobiliarios utilizan las alertas de portales para conseguir clientes propietarios, que tenemos que seguir haciéndolo, que tenemos que seguir aportando valor a estos clientes, eso está claro, pero seguro que tenemos alguna herramienta o algún otro tipo de captación que podemos utilizar que también nos dé rentabilidad, incluso de una manera pues más interesante, ¿no? A lo mejor es verdad que no es tan inmediata, pero sí que la conversión que tenemos de ese cliente, de prospecto o de lead o de contacto a cliente es mucho mayor. Y para mí ahí se basa un poco el análisis que os decíamos al principio, ¿no? De este podcast, algo que en muchas ocasiones se nos olvida hacer, pero que es cuando realmente somos conscientes de lo que es útil y lo que tenemos que seguir aplicando los próximos meses o el próximo año. Sí, además, Ismael, en base a lo que dices, nunca lo hemos tenido tan fácil, ¿no? Ahora tenemos muchísimos
muchísimas herramientas que nos permiten analizar datos, analizar mercado, analizar clientes, analizar competencia, buscar inmuebles para captar con características parecidas, demandas similares, y todo esto te lo dan, bueno, pues diferentes aplicaciones, ¿no? En nuestro caso, DataVenus, ¿vale? Es una herramienta que te puede ayudar, pero bueno, hay infinidad de herramientas en el mercado que te ayudan a hacer ese análisis. Eso es. Y bueno, pues a hacer seguimientos mucho más potentes. De hecho, por ejemplo, vuestro CRM seguro que os ayuda, por ejemplo, siempre y cuando incluyamos la información, que quizá ese es el principal hándicap que tienen, que tenemos que invertir mucho tiempo en meter datos, pero a partir de ahí puedes extraer, gracias a ese análisis, oye, pues qué beneficios tiene el aplicar cierta acción de marketing o el haber hecho determinadas acciones diferentes en determinadas tipologías de inmuebles, ¿no? De hecho, creo que en el próximo capítulo lo haremos con Miki, ¿no? Con Miki Cazorla, cómo, oye, pues aplicando distintas estrategias podemos obtener distintos resultados. Sí, totalmente. De hecho, bueno, un CRM al final tiene que ser una pieza de ayuda, ¿no? Hace poco hablando, bueno, pues con el CEO de ImoWeb, Asier me decía, es que claro, por ejemplo, el principal o la punta de lanza, por ejemplo, de ImoWeb, es que es un CRM fácil de utilizar, ¿no? Y esto es súper importante, porque al final no solo es una base de datos donde tú metes a tus clientes, tus inmuebles, publicas en los diferentes portales, publicas en redes sociales, o sea, funcionalidades, digamos, más generales que tienen otros muchos CRMs, sino que te permiten de alguna manera analizar la información de forma fácil, y ahí está la clave, ¿no? Sí, Ismael, es verdad. o sea, poder extraer esa información, poder analizar en qué situación estás, para luego hacer ese seguimiento, ¿no? Que ese seguimiento que hablábamos con Jordi, con el invitado, al final puede aportarte X ventas a lo largo del año, ¿no? Efectivamente. El hacerlo o no hacerlo puede marcar la diferencia en tener más o menos ventas a lo largo del año. Efectivamente. Y no nos olvidemos de que ese seguimiento, pues es necesario, como bien decía Jordi, hacerlo a cualquier cliente, ¿no? Aquí nos hemos focalizado en propietarios, en compradores y también, evidentemente, en aquellos clientes que él denominaba clientes para siempre, ¿no? Tus clientes fieles. Pero aquí, por ejemplo, dentro de los propietarios, también tendríamos que seguir, por ejemplo, una estrategia de seguimiento a aquellos clientes que son arrendadores, ¿no? Porque ese retorno que tenemos de ese producto que viene otra vez de nuevo a nuestra inmobiliaria cuando se va el inquilino, eso nos puede ayudar a mantener una cartera importante de alquileres, y eso al final pues no deja de aportarnos negocio, ¿no? Sí, fíjate, no voy a decir quién, pero el otro día recibí una llamada de alguien que me decía, oye, mira, estoy haciendo un curso de alto impacto y, bueno, pues te conozco de diferentes eventos y tal. ¿Tendrías a alguien que está interesado en vender, comprar, alquilar, etcétera? Esa llamada marca un antes y un después, y esa persona, entre comillas, ha ido haciéndome seguimiento, aunque vengo de un entorno que a lo mejor no soy su cliente ideal, pero sí soy un contacto que automáticamente él ha gestionado de esta manera. Entonces, oye, el hacer seguimiento, tocar a los clientes, trabajar, hacerles seguimiento, saber en qué punto están, es muy importante, totalmente. Ahora, también tengo que decirte, yo no sé si a ti te hacen seguimiento algunos comerciales por LinkedIn. sí. Tampoco hay que pasarse. O sea, quiero decir, si has mandado 4 mensajes y no te han contestado, eso también es una respuesta. Sí. Hay un directivo que a mí me decía, yo tengo diferentes respuestas automáticas para responder a este tipo de solicitudes pues, que te intentan forzar a mantener una reunión. Pero a veces es curioso, te ofrecen productos o quieren ofrecerte productos que no tienen nada que ver con tu gestión. Totalmente. Oye, parece súper interesante tu perfil, he estado viéndolo, quiero estar en contacto contigo. No, mira, es que te quiero vender no sé qué. Lo que sea. O sea, a mí me han vendido de todo. Sí. De todo no exactamente, pero desde el otro día, por ejemplo, en Instagram me aparece una persona y me dice, creo que tienes un muy buen contenido en Instagram, dice, pero me gustaría ayudarte a potenciarlo. Y entonces de repente entro en su Instagram y tenía como 200 seguidores. Y digo, claro, a ver, todo tiene que ser un poquito más cuidado, ¿no? Sí, o que te dicen para que desarrolles la marca de tu pequeña empresa SL, pero
Es que estoy trabajo para fotógrafo. Efectivamente. Así que todo seguimiento, evidentemente, con cabeza, pero yo creo que sí que es importante, ¿no? Poder tener que hacerlo. Pues muy interesante, muy interesante. Muchas gracias, Jordi. Probablemente repitamos en algún momento, no sabemos cuándo, pero creo que se ha quedado un poquito corta, ¿no? Sí, podemos detallar mucho más el seguimiento a propietarios, por ejemplo, a compradores. Y al final lo que nos interesa es que esto os aporte sobre todo conocimientos y habilidades para que lo podáis aplicar en vuestro día a día. Pues mira, para cerrarte una idea buenísima. Venga. ¿Nos vamos a tomar una cervecita y cerramos aquí? Venga, vamos para allá. Pues muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Hasta la próxima.